Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y este va a ser un vídeo complicado debido a la coyuntura política que estamos viviendo al momento de grabar este vídeo. Y sobre todo si tenemos en cuenta que los implicados en esta última guerra que vivimos en Europa comparten un origen histórico común. Rusia es un caso complicado de estudio, pero no por eso menos importante. La historia rusa es tan larga como su territorio, y este es un dato importante también, pues no se puede entender la construcción de la identidad rusa sin su marco geográfico. Este vodka kazajo pega fuerte. Rusia está situada en una posición periférica con respecto a una Europa que desde el siglo XVI al XX fue el centro político, económico y cultural del mundo. Sus gentes son tan duras de espíritu y de mollera como la tierra que les vio nacer. Así que sin más preámbulos, analicemos el nacionalismo ruso. Las tierras en las que se asienta la actual Rusia están cubiertas principalmente de bosques y estepa, y eran el hogar de numerosas tribus seminómadas. Entre estas tribus, los historiadores grecorromanos como Plinio el Viejo y Ptolomeo destacan a los venedianos o vénetos del Vístula. También destacaron los llamados esclávenos, quienes supuestamente son los ancestros de los modernos eslavos. El origen de los eslavos es tan controvertido como el de los celtas. Todavía se discute de dónde vinieron y su posible parentesco con otros pueblos como los germanos o los escitas. Lo que sabemos de ellos es que eran pueblos asentados en las estepas de Eurasia, al norte del Mar Negro y al este de Germania. Por eso Plinio el Viejo la llamaba Magna Germania. Y adoraban a varios dioses como Perun, Yarilo, Svarog, Mokosh, Chernabog. Pero respecto a nacionalismos no podemos remontarnos a este pueblo para encontrar el origen de la identidad colectiva rusa. Tenemos que marcharnos una vez más a la Edad Media. Para encontrar el origen lejano de lo que sería Rusia tenemos que remontarnos al Rus de Kiev. Este dominio era una confederación de pueblos eslavos dirigidos por la dinastía de Rurik, un vikingo sueco que se estableció en la zona. El Rus de Kiev se volvió cristiano hacia el siglo X, presumiblemente por la obra de Vladimir el Santo, quien se convirtió al cristianismo ortodoxo gracias a la influencia de misioneros bizantinos. Esta conversión produjo el acercamiento y a la vez rivalidad entre greco-bizantinos y eslavos, lo que se demuestra sobre todo en el estilo arquitectónico y pictórico eslavo que imita el arte bizantino. Sí, aunque parezca irónico, el origen político de Rusia se encuentra en la actual Ucrania. El problema es que no duró demasiado. El Rus de Kiev se desintegró en el siglo XIII cuando casi todo el territorio cayó ante las hordas mongolas, dirigidas entonces por Batu Khan, el nieto de Genghis Khan, fundador de la Horda Azul, que sería la futura Horda Dorada. Los mongoles ya habían derrotado a los rusos en la batalla del río Kalka, una batalla que quedó guardada en la memoria del pueblo ruso como la del río Guadalete para los españoles. Batu Khan fue conquistando los principados rusos, llegando a conquistar Kiev tras varios días de sitio en 1240. Los mongoles no se conformaron con ocupar la mayor parte del Rus de Kiev y arrasar Crimea, también atacaron con éxito a los húngaros y a los polacos. La invasión mongola todavía se recuerda en Rusia como la invasión musulmana se recuerda en España. Aunque en materia religiosa cabe destacar que los mongoles eran más tolerantes que los musulmanes. Los mongoles practicaban el chamanismo, sobre todo centrado en la deidad Tengri, el Padre Cielo, una deidad a la que también adoraron otros pueblos esteparios como los Xiongnu, los hunos, los ávaros, los magiares. Además, ya habían tenido contacto con los cristianos gracias a misioneros nestorianos. De hecho, los mongoles tenían más tirria a los musulmanes, a pesar de que los soberanos del Ilkhanato se convertirían al Islam por conveniencia política. Pero eso es otra historia. Volviendo a Rusia, solo hubo un territorio que se quedó al margen del dominio directo mongol.
Tras la caída del Rus de Kiev, solo sobrevivió un principado al norte, dirigido por Alexander Yaroslavich, segundo hijo del gran duque de Novgorod. Alexander, a pesar de librarse de los mongoles, se enfrentó a otra amenaza, que esta vez venía desde Occidente. Tuvo que enfrentarse a los caballeros teutónicos, los polacos y los suecos. Tras derrotar a estos últimos en el río Neva, se ganó el apodo por el que se le conocería para el resto de la historia, Alexander Nevsky, el del Neva. Más tarde, firmó un pacto de vasallaje con los mongoles, actuando como mediador entre estos y los rusos. El Khan lo nombró Gran Príncipe de Kiev en 1246 y Príncipe de Vladimir en 1251, haciendo mucho por la unificación de los principados del norte de Rusia. Su hijo, Danil, heredó el Principado de Moscovia, con capital en Moscú y no en Kiev, y esta entidad política fue ganando eventualmente más poder a medida que decrecía el de los mongoles. A finales del siglo XV accedió al poder Iván III el Grande, quien elevó su título al de Gran Príncipe de todas las Rusias, y gracias a su matrimonio con Sofía Palaiologos, sobrina de Constantino XI, el último emperador bizantino, ganó la legitimidad de convertir a Moscú en la sede del cristianismo ortodoxo, la heredera de Constantinopla recién conquistada por los turcos, la Tercera Roma. Iván III además logró someter a los boyardos, los grandes nobles, y dejó de pagar tributo a la Horda Dorada. Y luego llegó su hijo, también llamado Iván, aunque recibiría otro apodo menos amable. Iván IV fue apodado en su idioma Grozny. En Occidente le conocemos como Iván el Terrible. Si bien la mala fama de Iván está exagerada, probablemente por una leyenda negra fomentada por los polacos, Iván, pese a ser un déspota, no era mucho más cruel que otros reyes de la época. Aunque su reputación de hombre tiránico tampoco era desmerecida, solo hay que ver lo que hizo a sus rivales de Novgorod. El tipo estaba bastante mal de la cabeza, sobre todo cuando llegó a la senectud. Sin embargo, los logros alcanzados bajo su reinado hacen eco hasta nuestros días y logró moldear el futuro de Rusia en todos los sentidos. Bajo su reinado se construyó la icónica Catedral de San Basilio, sometió a los tártaros y boyardos, creó la Oprishchina, que sirvió para centralizar más el poder quitándoselo a los boyardos, promulgó nuevos códigos y, más importante, adoptó el título de Zar de Rusia o de todas las Rusias, título que deriva de César. En cuanto al nacionalismo ruso, lo que hemos dicho hasta ahora nos basta para darnos cuenta de que el protagonista del proceso de construcción de la identidad es, una vez más, una monarquía, con una importante fuerza militar y que además tenía la legitimidad de ser la Tercera Roma. Esto último sirvió para construir la mística de los rusos como pueblo elegido, los depositarios de la verdadera fe, lo que se demuestra en la gran cantidad de iglesias cargadas de iconos religiosos y reliquias, además de que muchos de los grandes líderes de la historia rusa, como Vladimir el Santo o Alexander Nevsky, están canonizados por la Iglesia Ortodoxa. Hay un movimiento para canonizar a Iván el Terrible también, pero de momento la Iglesia rusa se ha negado. Y teniendo en cuenta lo que hizo con los sacerdotes aquella vez, no me extraña. Eso sí, todas las referencias al pueblo no significan de ninguna manera democracia o representatividad, pues es bien sabido que el zarismo se convertiría en el epítome del despotismo, la falta de libertad y la explotación del campesinado. Volviendo a Iván, su muerte estuvo a punto de destruir Rusia. En sus últimos años, Iván parecía haber perdido completamente la cabeza. Se decía que era adicto al mercurio y tras una acalorada discusión mató a su hijo Iván Jr. a bastonazos. Y eso que era su favorito. La muerte del Terrible llevó al trono a su hijo Fiódor, pero su prematuro fallecimiento sin descendencia masculina acabó provocando un interregno que se conoce como el Período Tumultuoso, una de las épocas más oscuras de Rusia hasta la Revolución Bolchevique, pero igual de importante que esta. Fue un periodo de revueltas internas y guerras contra Suecia y Polonia-Lituania. Al final llegó al trono en 1613 el noble boyardo Mikhail Romanov, quien era hermano de la zarina Anastasia, esposa de Iván el Terrible. Instauró así una dinastía que gobernaría hasta 1917. Mikhail logró la paz con los polacos y los suecos, y en el interior con los boyardos. Para lograr la sumisión de la nobleza se recurrió a la refeudalización del campesinado, es decir, convertir a los campesinos en siervos de la gleba que eran vendidos y heredados con la tierra como parte del bien inmueble. Esta situación era lo opuesto a lo que ocurría en la Europa occidental con su progresiva emancipación de los campesinos y acabó provocando revueltas como la de los cosacos de Stenka Razin en 1670, que fueron duramente aplastadas por los zares. Los Romanov se convertirían para bien y para mal en la dinastía más importante e influyente de Rusia tras la caída de los Rurikid. Pero destacarían especialmente dos zares en el siglo XVIII por su personalidad y su carácter reformista y renovador. En el siglo XVIII destacó el reinado del zar Piotr I o Pedro el Grande, quien gobernó de 1672 a 1725. Piotr era un gran admirador de la Europa ilustrada, especialmente de la Prusia de Federico el Grande, y estaba decidido a occidentalizar el país.
Tras una guerra con Suecia, Rusia consiguió el ansiado acceso al Báltico y Pedro fundó en su honor la ciudad de San Petersburgo, su ventana a Europa. El poder monárquico sumó a la legitimación militar y religiosa la europeización y el progreso. Llevó a cabo la llamada Gran Embajada, un viaje a lo largo de las cortes europeas para obtener apoyos contra el Imperio Otomano y conocer las costumbres occidentales. Este viaje, por cierto, lo hizo de incógnito. A esto se sumó la colonización y exploración de Siberia hasta alcanzar el Pacífico y la primera expedición a las costas de Alaska. En el terreno cultural, Piotr creó la Universidad de Moscú y la Academia de Ciencias. Como dato curioso, en su intento de occidentalización, trató de prohibir las barbas entre la nobleza, pero no lo logró y se limitó a crear un impuesto nuevo. Simplificó el alfabeto cirílico y adoptó el calendario juliano. En política interna, dividió el país en provincias y aumentó la recaudación fiscal. Sometió a la Iglesia, reduciéndola a una rama del Estado, y prosiguió con la domesticación de la aristocracia al estilo prusiano, es decir, convirtiéndoles en oficiales del ejército, burócratas y funcionarios estatales. Su obra la continuó Caterina, que al igual que él recibió el apodo de La Grande. Caterina, o Catalina, era una princesa alemana y zarina consorte que se hizo con el control del gobierno tras el asesinato de su incompetente y pusilánime esposo. Algo a lo que parece ella no era ajena. Caterina continuó con la tarea de delegar el poder local en manos de la nobleza y llevó con éxito una guerra contra el Imperio Otomano con la que expandió su frontera sur hasta el Mar Negro y pobló la región del Volga con colonos alemanes, cuyos descendientes acabarían sufriendo los tejemanejes de Stalin. También se tuvo que enfrentar a una revuelta polaca, la de Yemelyan Pugachov, que reprimió sin pestañear. Tenemos pues en el siglo XVIII a dos monarcas absolutos, pero al mismo tiempo reformistas, que intentaron forjar una identidad que se asemejase a la de los países europeos occidentales y que pudiese poner a Rusia con ellos en igualdad de condiciones. Estos objetivos eran los mismos que los de las élites cultas, que llegaron al extremo de adoptar el francés como lengua, incluso en el ámbito familiar y cotidiano. De hecho, los hijos de los nobles aprendían ruso por el trato con sus criados. Pero esto era un arma de doble filo, pues entre los rusos había una especie de relación amor-odio con Occidente, más o menos como ahora. Por un lado, imitar a los países europeos avanzados les permitía superar esa imagen de país asiático semisalvaje, pero por otro implicaba tirar por la borda las tradiciones heredadas, algo que los zares solo sabían hacer mediante métodos despóticos, y que para el orgullo colectivo eso era humillante, pues implicaba reconocer la superioridad de los extranjeros. También podemos encontrar una similitud con la España de entonces, pues tras la Reconquista los españoles hacían lo imposible porque no se les asociara con el pasado árabe y con los judíos, cosa que solo supieron hacer mediante expulsiones, represiones y la Inquisición. Y aún así, nunca se quitaron el San Benito de ser la puerta a África. Con respecto a Rusia, ellos también padecieron los vaivenes del siglo XIX. La invasión napoleónica de 1812, portadora de las ideas revolucionarias, provocó en Rusia un despertar de conciencia similar al que produjo en España, Alemania e Italia. Y al igual que ocurrió allí, en Rusia las efusiones patrióticas iban ligadas a programas de modernización política. Pero los zares tenían otros planes. Durante todo este siglo, los zares prometían reformas, pero sus tibios intentos nunca lograron eliminar ni la autocracia ni la servidumbre campesina. Con la llegada de Nicolás I al trono, tuvo lugar la conspiración de los decembristas. Estos eran militares y estudiantes formados en las universidades creadas el siglo anterior, y que entraron en contacto con los círculos carbonarios y liberales occidentales. Fue precisamente el decembrismo lo que provocó el distanciamiento entre el Estado y las élites intelectuales, lo que a su vez aumentó la influencia del alto clero en la corte. Así, los zares se distanciaron de cualquier propuesta modernizadora y se acabaron convirtiendo en el pilar más duro de la Santa Alianza, que formaban también con el Imperio Austríaco y Prusia. Los autócratas adoptaron el lema autocracia, ortodoxia, nacionalismo. Pero en su programa había poco de nacionalismo en el sentido moderno de la palabra. Su concepto de nación era similar al de los carlistas españoles cuando hablaban de patria, pues en ambos casos ellos solo se referían a la defensa de la cultura heredada. Y para los rusos, esta implicaba el poder absoluto del zar y una rígida estructura jerárquica con el cristianismo ortodoxo como eje de unión. Todo lo contrario a lo que representaba el nacionalismo de la primavera de los pueblos, pues esta revolución pretendía acabar tanto con el poder absoluto de los monarcas como de la sumisión servil de los campesinos a sus señores. En este ambiente represivo se formó la policía zarista, llamada Okhrana, y un sistema carcelario basado en los campos de prisioneros en Siberia y en el Cáucaso, que un siglo más tarde serían convertidos en el sistema de gulags por Lenin y Stalin, mucho más cruel si cabe. Así, el Estado zarista logró mantener su control sobre el país, pero en el terreno internacional evidenciaban cada vez más debilidad y anquilosamiento. Prueba de ello es la Guerra de Crimea de 1853, que fue un estrepitoso fracaso para los rusos.
Entonces, un nuevo zar, Alejandro II, decretó por fin la emancipación de los siervos en 1861. Sin embargo, la condición de resarcir económicamente a los terratenientes limitó mucho esta medida. Durante el siglo XIX, los intelectuales rusos, pese a proceder de estratos nobiliarios, fueron perdiendo cada vez más la fe en el reformismo paternalista de los zares, lo que les llevó a chocar con ellos. Precisamente fueron rusos los exiliados más famosos de su época en Europa. Destacaban nombres como Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin, teóricos anarquistas, o Alexander Herzen, ideólogo del socialismo campesino. También fueron rusos los movimientos Narodniki y Nihilista, precursores del terrorismo político y que llegaron a asentar golpes tan efectivos como el asesinato del propio zar Alejandro II en 1881. Manda huevos, para un zar que hacía lo posible por reformar el país. Alejandro II también tiene un detalle curioso, y es que fue el único líder europeo que se posicionó a favor de Abraham Lincoln y de los Estados Unidos en la Guerra de Secesión, pues creía que la causa de los confederados estaba manchada por el tema de la esclavitud. En resumen, hasta el momento los protagonistas del proceso identitario eran el zar y la aristocracia, dos ámbitos, no olvidemos, principalmente francófonos. De la aristocracia venían los intelectuales, hijos de nobles y funcionarios con alto nivel educativo que conocían Europa y aspiraban a modernizar el país. Y a pesar de que muchos habían perdido la fe en el padrecito zar, la mayoría mantuvo la creencia de la superioridad espiritual del pueblo ruso. Y esto se vio en los continuos debates entre occidentalistas y eslavófilos, algo similar a lo que ocurriría en España entre europeístas y casticistas, sobre todo tras 1898. Los occidentalistas se inspiraban en la literatura francesa, la filosofía alemana o el industrialismo británico, mientras que los eslavófilos defendían la cultura rusa como basada en la intuición, la espiritualidad y la verdadera religión, cosa similar a la que haría en España Miguel de Unamuno. Pero eso es otra historia. Los que mejor representaron ese ensueño sobre el alma rusa fueron Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, los grandes novelistas de finales del XIX. Para ellos, el pueblo ruso no solo era sincero, humilde, con un innato sentido de la justicia y generoso, sino también sufriente, lo que le convertía en un alter ego de Jesucristo. ¡Suerte que no tienes abuela! Tolstoy añadía que la organización campesina rusa basada en la Mir era la fórmula de comunidad perfecta que aunaba y superaba tanto al individualismo como al colectivismo. Para Dostoyevsky, el pueblo ruso era además portador de la ortodoxia cristiana, lo que le destinaba a ser el redentor de la humanidad. Esto era un modélico discurso de autoafirmación colectiva y justificación del fracaso. Los rusos eran el centro del mundo y poseían lo mejor de la esencia humana. Los occidentales podrían ser superiores en logros materiales, pero nadie les alcanzaba en altura moral. Su destino era mesiánico. Todo esto serviría a la larga para fundar una nueva justificación política que llevaría a una revolución radical. Sin embargo, al momento de exponerse, a lo único que llevó fue al terrorismo populista, la violencia y la justificación de la eliminación física del impuro adversario. Algo que ni Tolstoy ni Dostoyevsky defendían. En cuanto a la entrada en el siglo XX, bueno, digamos que Rusia entró con mal pie. A principios del siglo XX, Rusia era un gigante con los pies de barro. En 1904, a raíz de la anexión japonesa de Corea, el zar declaró la guerra a Japón. Si bien la propaganda zarista resaltaba la superioridad sobre un bárbaro enemigo que además recién estaba empezando a modernizarse, la guerra fue un duro golpe de realidad para los rusos. Con batallas como la naval de Tsushima, primera batalla naval en la que solo se usaron acorazados y el uso del telégrafo fue fundamental, los japoneses demostraron ser muy superiores a los rusos. Y se jactaron de una forma tan hiriente como ácida. Se ve que los japos ya dominaban el humor negro. Esta guerra, que llevó a la pérdida de la mitad de la isla de Sajalín y abrió el camino a la expansión japonesa en China, provocó una protesta multitudinaria frente al Palacio de Invierno dirigida por el padre Gapón, que la guardia cosaca reprimió sin contemplación. Ese evento fue conocido como el Domingo Sangriento, uno de muchos, saldándose con unos 1000 muertos y unos 800 heridos. A comienzos del siglo, también se llevaron a cabo los primeros pogromos antijudíos, y la oposición en el exilio empezó a girar en torno al Partido Socialdemócrata, en el que los bolcheviques, dirigidos por un tal Vladimir Ilich Ulyanov, ganaron cada vez más peso. Este tipo, que sería conocido como Lenin, utilizó el marxismo para desacreditar al excepcionalismo ruso y al campesinado como protagonista de una revolución en favor de la clase obrera. Tras el fatídico Domingo Sangriento, en el que por cierto el zar no estaba implicado directamente, Nicolás II prometió conceder participación política y reformas a través de la Duma, el antiguo consejo consultivo del zar que aspiraba a convertirse en parlamento. Pero Nicolás saboteó y entorpeció todo lo posible su labor, por lo que se puede decir que la Duma era básicamente inútil. O sea, como la Duma actual.
Si sois algo avispados, os daréis cuenta de que a Nicolás II reinar en Rusia le venía grande. Y no os falta razón. Pero, para que lo entendáis todo mejor, dejad que os cuente la historia de 3 primos. Estos se llamaban George, Wilhelm y Nikolai. El primero era inglés, el segundo alemán y el tercero ruso. Los 3 eran inseparables, tenían institutrices inglesas y en privado eran llamados con diminutivos ingleses: Georgie, Willy y Nicky. De hecho, Georgie y Nicky eran tan parecidos físicamente que podrían pasar por gemelos y les gustaba trolear a sus amigos y familiares cambiándose los uniformes. Además, Willy era el padrino de Alexis, el hijo de Nicky. Pero había un problema. Los 3 primos acabarían siendo los soberanos de sus respectivos países. George se convertiría en rey de Gran Bretaña e Irlanda y emperador de la India. Wilhelm en Kaiser de Alemania y Nikolai en zar de Rusia. ¿Y sabéis qué? Los 3 primos compartían en su correspondencia privada lo incompetentes que eran y que no se sentían preparados para reinar. Ahora bien, Georgie tenía como respaldo al Parlamento británico y al primer ministro, que eran en última instancia quienes tomaban la mayoría de decisiones importantes. Willy tenía más poder y responsabilidad que su primo inglés, pero disponía del Reichstag, su canciller y una serie de nobles preparados que le apoyarían en su reinado. Nicky estaba solo. El padre de Nikolai le enseñó que como zar el poder del imperio ruso recaía sobre él y que ni los nobles ni mucho menos los plebeyos podían cuestionar su autoridad. Es por eso que el zar tuvo que cargar no solo con una responsabilidad que le venía grande, sino que trató de imponerse de la única manera que le habían enseñado a pesar de tener una educación británica: usando la fuerza represiva. ¿Comprendéis ahora el porqué de tan desastrosas decisiones? Pero la peor de todas fue la que tomó contra su querido primo alemán, una decisión provocada por la insensatez del anciano emperador de Austria que lamentaría el resto de su vida y que sacudiría a Rusia y a toda Europa. La Primera Guerra Mundial fue el golpe decisivo para el régimen zarista. El zar, valiéndose de su papel como protector de todos los eslavos, declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro en defensa de Serbia. Esto inevitablemente llevó a Rusia a la guerra contra Alemania, a pesar de que pareció en un momento que el Kaiser y el zar podrían llegar a un entendimiento. Pese al sobrenombre de apisonadora rusa, la guerra demostró la incapacidad del ejército ruso, pues si bien podían tener una posibilidad contra las mal preparadas tropas austrohúngaras, no eran rivales para el poderoso ejército alemán. Y es que Rusia tenía una gran cantidad de tropas, pero la mayoría no eran soldados, sino gente en el ejército. Y eso, sumado al mal equipamiento y a la incompetencia de los mandos, provocó que tras la batalla de Tannenberg no dejaran de acumular desastres en el frente, con un breve atisbo de éxito contra los austrohúngaros en la ofensiva Brusilov, al menos hasta que llegaron los alemanes a aguarles la fiesta. La desmoralización y desabastecimiento entre las tropas y la población civil llevó a otro levantamiento en protesta contra el zar. Se mandó a la policía y las tropas para detenerlo, pero a diferencia de lo ocurrido en 1905, las tropas se unieron a los manifestantes, lo que, combinado con la oposición de la Duma, provocó la Revolución de febrero de 1917, que forzó la abdicación del zar y la proclamación de la República. Este régimen fue dirigido por Alexander Kerensky, quien prometió reformas políticas y sociales, pero cometió el grave error de continuar con la guerra. En mi opinión, Kerensky es el gran incomprendido de este proceso. Por un lado, se le considera un idiota por seguir con una guerra que los rusos no querían, pero por otro lado, tampoco tenía muchas opciones, ya que Francia y Gran Bretaña amenazaron con invadir Rusia si ésta salía de la guerra. Kerensky estaba entre la espada y la pared y creía que una victoria militar ayudaría a legitimar el gobierno provisional. Pero había otros que tenían planes distintos para Rusia. Ese mismo año, el gobernador militar de Alemania, Erich Ludendorff, envió a Lenin a Rusia con la intención de desestabilizar la ya de por sí turbulenta nación. Ludendorff no simpatizaba en absoluto con Lenin o sus ideas. De hecho, estaba dispuesto a matarlo con sus propias manos una vez Alemania ganase la guerra, dicho por él mismo. Sin embargo, sabía que era a quien necesitaba para sembrar la semilla del descontento y sacar a Rusia de la guerra de una vez por todas. La campaña de Lenin de pan, paz y tierra fue un éxito y así se lanzó la Revolución de Octubre. Lenin y los bolcheviques promulgaron cambios como un sistema sanitario universal y reconocieron la independencia de Finlandia, aunque no la de Ucrania. Sin embargo, cuando se vieron obligados a convocar elecciones y al ver que no les votaban a ellos, Lenin disolvió la Duma al más puro estilo zarista. También mandó a su mano derecha, Trotsky, a firmar una humillante paz con el Imperio alemán en Brest-Litovsk, a cambio de grandes extensiones territoriales, por no hablar de la brutal represión que empezaron a hacer los bolcheviques durante sus primeros años de mandato, algo que dejaría al régimen zarista en pañales. En materia nacionalista, los bolcheviques se enfrentaron de nuevo al dilema de occidentalización y eslavismo.
Según ellos, su revolución no era nacionalista, sino proletaria y pretendía ser el preludio de la emancipación internacional de los trabajadores. De hecho, esa era la gran obsesión de Trotsky. Es más, sus ideólogos eran precisamente dos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels. Pero seguían manteniendo el sueño mesiánico del pueblo ruso, ahora como redentor del proletariado y los oprimidos, y al encabezar un imperio multiétnico lograron superar el viejo sueño zarista de la misma forma que los revolucionarios franceses superaron el sueño borbónico de la expansión francesa, al menos durante un tiempo. Lo importante para nuestro tema es que esta nueva mística de redención universal por medio del proletariado reforzó y renovó el viejo mesianismo ruso. Ese imperio se organizó de forma confederal bajo el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en teoría con reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos. En teoría. Pero esto se combinó con un control estatal estricto por parte de un partido único muy jerarquizado y con discriminaciones y represiones violentas contra las minorías, como los cosacos, los chechenos o los alemanes del Volga. Los eventos posteriores son de sobra conocidos: guerra civil sangrienta, terror rojo y terror blanco, asesinato del zar y su familia, pero lo más significativo fue la creación del Ejército Rojo y la policía política, la checa, que acabó reconvirtiendo el sistema carcelario zarista en el archipiélago Gulag con más de 10 millones de prisioneros registrados. La economía osciló desde una fracasada nacionalización a la liberalización de la nueva política económica y otra nacionalización con el primer plan quinquenal de 1928, que aumentó las medidas represivas del Estado. Si bien la industrialización fue de innegable éxito, esta se produjo mediante la expropiación de tierras y represión del pueblo llano. La colectivización, por otro lado, fue un fracaso y se encuentra entre los factores que llevaron a la gran hambruna de Ucrania, conocida como Holodomor. La muerte de Lenin dejó un vacío de poder en el PQS, en donde destacaron dos nombres, León Trotsky y Joseph Stalin. Stalin acabó imponiéndose mediante chantajes y coacciones, y con ello siguieron las grandes purgas de 1936 al 38, en las que Stalin eliminó a todos sus rivales políticos. Trotsky huyó a México, pero eso no impidió que Stalin contratara a dos comunistas españoles, Caridad Mercader y Ramón Mercader, para asesinarle el 21 de agosto de 1940. A menos que sea Roberto Vaquero o alguien que no sabe de historia, es de sobra conocido que Lenin no era precisamente una hermanita de la caridad. Pero Stalin es el ejemplo de aquel dicho de «alguien vendrá que bueno te hará». El momento crucial de este periodo fue la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia se conoció como Gran Guerra Patriótica, a pesar de que esta empezó con la alianza entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia. El ataque del primero al segundo en 1941 hizo que la URSS, obviamente, cambiase de bando, y tras el largo asedio de Stalingrado, la invasión nazi se torció y acabó eventualmente con el Ejército Rojo marchando sobre Berlín. En esta guerra, el discurso nacionalista llegó a tal punto que Stalin llegó a conmemorar a las tropas del zar Alejandro que lucharon contra Napoleón, o incluso Alexander Nevsky. Algo prohibido para todos, menos para él. La URSS obtuvo la victoria, pero el número de bajas fue catastrófico. Aun con estas, en la Guerra Fría que dio lugar a la división del mundo en dos bloques, la Unión Soviética se puso al cargo de uno de los bloques con numerosos estados títeres subordinados a ella. Pero la muerte de Stalin solo llevó a una serie de liderazgos cada vez más débiles y el bloque soviético empezó a mostrar sus grietas, sobre todo en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Unido a desastres como el accidente de Chernóbil en 1986 o la desastrosa intervención en Afganistán de 1978 a 1992. Al final, tras el intento de apertura de Mikhail Gorbachev con la perestroika y el glasnost, el régimen soviético se derrumbó en 1991. Puede que la URSS haya caído, pero la retórica nacionalista rusa logró perdurar especialmente bajo el gobierno de Vladimir Putin. Puede que Putin sea considerado un déspota y hasta un dictador, y motivos no faltan, pero desde luego no es tonto. Su aparato propagandístico ha sabido poner en marcha los engranajes del nacionalismo ruso, por no hablar de que Putin ha sido capaz de reverenciar a los grandes zares y a la Iglesia Ortodoxa con tanto éxito como la época stalinista, si eso favorece el discurso de legitimación del poder estatal y el aumento del prestigio de la identidad rusa. La actual guerra con Ucrania ha desatado de nuevo un discurso nacionalista legitimador, esta vez con excusas como luchar contra los nazis que supuestamente dirigen y oprimen Ucrania, o de proteger a los rusos del territorio ucraniano, mientras que Ucrania, por su parte, apela al nacionalismo sufriente de un pueblo oprimido que lucha desesperado contra el invasor. ¿Cómo acabará todo? No lo sé, ya llevamos más de un año de guerra y no tengo ni idea. Pero yo personalmente solo quiero mandar fuerza al pueblo ucraniano, que a fin de cuentas es quien está sufriendo una invasión extranjera, por mucho que lo quieran llamar intervención militar o como pollas quieran decir los de Russia Today.
Así como también quiero mandar apoyo a todos los ciudadanos rusos que han sido detenidos injustamente simplemente por protestar contra una guerra que no quieren. El territorio en el que se asienta Ucrania no ha estado libre de intervenciones rusas a lo largo de la historia. De hecho, siempre sirvió de muro de contención entre Rusia y su imperio más antagónico. Otro imperio multiétnico que tuvo su época dorada y una larga y lenta decadencia, hasta que pasó de ser la mayor amenaza del mundo cristiano al hombre enfermo de Europa. Pero eso es historia para otro día. Na zdrowie.